Bien, vamos a comenzar entonces. Buenas tardes a todos. Hola, Hoy, hola, hola. Hoy en la clase de hoy vamos a trabajar en la guía número 10, que es sobre la célula, qué es, cómo está formada y cómo interactúa. Ya, esta materia, vamos a ver al tiro en qué libro debería estar. Mm, no, a ver, podría ser Bases de la vida. Vamos a mirar el índice, que ahí nos dice los contenidos más específicos. A ver, nutrición, respiración, circulación. No, no. A ver, acá. La materia que vamos a trabajar entonces está en el módulo 5. La célula, unidad funcional de los seres vivos. Ya, para que después ustedes se puedan apoyar ahí con el libro. Todo lo que vamos a estar trabajando en la clase de hoy está en este libro, en el módulo 5. Ya, entonces, como siempre, vamos a comenzar la clase. Después vamos a revisar, si tenemos tiempo, por supuesto, la guía, ya las actividades que nos presenta la guía, y ahí vamos a ir comentando. Ya. Bien, entonces, la clase de hoy se trata sobre la célula, que en realidad es la unidad básica que forma a todos los seres vivos. Ya, entonces le llamamos una expresión de mi título, La vida en su mínima expresión, es porque es una unidad eh, completamente microscópica. Ya, para nosotros, si bien nos forma, no se puede visualizar a simple vista de los humanos, ¿ya? Entonces, para poder entender cómo nosotros, o la ciencia en realidad, sabe lo que sabe de la célula hoy en día, vamos a mirar un poquito este recorrido que llevaron los científicos para poder determinar estas características que tiene la célula. Ya la célula, obviamente no siempre se supo sobre todo esto, con el paso de los años fueron avanzando las tecnologías y la medicina, y se pudo determinar la importancia de esto, de entender por qué es tan importante el funcionamiento celular, sobre todo para mantener la salud de las personas. ¿Ya? Así que esto es súper importante. Entonces vamos a partir por un recorrido de cómo se formó la teoría celular, ya que la teoría celular sería lo que postula la ciencia sobre la célula y que se mantiene hoy en día, ¿ya? Y todos los conocimientos se adquieren generalmente en ciencia, se adquieren a partir de aportes de muchos científicos, ya no es una persona quien determina algo, sino que siempre esto es como a prueba y error y se van sumando los aportes de diferentes científicos para poder construir una teoría, ¿ya? Entonces, si a nosotros nos preguntaran qué forma los seres vivos, lo primero que se nos tiene que cruzar por la mente es que las células son la unidad que forma a los seres vivos, ¿ya? Es la unidad estructural y funcional, ¿ya? De ahí vamos a ver qué significa esto, otra vez. profe, disculpe, buenas tardes. ¿En qué libro dijo que estaba ese? ¿En qué módulo? En el módulo 5, ¿sí? Gracias. De nada. Ya, los que se vienen incorporando, hoy día vamos a trabajar en la guía sobre la célula. Ya en el módulo 5 está la información para que también se puedan ir apoyando. Entonces, vamos a ver algunos antecedentes históricos de aportes que nos ayudaron a entender cómo funciona la célula. Y esto parte gracias a la invención de un instrumento que nos pueda permitir ver la célula, porque como les mencionaba, es algo microscópico,
ya que no se puede visualizar a simple vista humana. Entonces, para poder llegar al conocimiento de la célula, antes de eso tuvo que haber algo que se inventó para poder visualizarla, ¿ya? Entonces, esto parte aproximadamente 1500, o sea, 1600 prox con Zacharias Jensen, que era un fabricante de lentes holandés. Ya él fabricaba diferentes tipos de lentes, ya a él se le asocia la invención del primer microscopio. ¿Ya? El microscopio es este aparato que nos va a permitir entonces visualizar cosas ampliadas, ¿ya? Porque son de tamaño menor, ¿ya? Entonces va a permitir la ampliación de la imagen de lo que quizá queramos visualizar, ¿ya? Pero bueno, a Zacharias Jensen se le fabrica la invención del microscopio, pero es un microscopio igual básico, o sea, él fabricaba lentes. No podemos esperar que tenga un gran aumento que nos permita ver células, pero al menos él dio como la iniciativa para esta perfección, bueno, la creación y después perfección del microscopio. Bien, entonces este conocimiento para la teoría celular parte con la invención del microscopio, ¿sí? Posteriormente, 1665, Robert Hooke, ya una persona que perfeccionó un poquito el microscopio, le agregó aumento ya a un lente 50 por, ya él visualiza con su microscopio que está un poquito más perfeccionado el tema de la ampliación de la imagen, una estructura de un corcho, ¿ya? El corcho que ocupamos, ¿cierto?, para tapar los vinos, que destapamos los vinos, él la visualizó bajo el microscopio para saber como qué lo formaba, ¿ya? Y en realidad él observó pequeñas cavidades, ¿ya? Parecidas a un panal de abeja, ¿ya? ¿El corcho de qué material es? ¿Ustedes ¿Madera saben? reciclada? Es madera, no es reciclada, es madera específica de una especie de árbol, que no sé cuál en realidad es, pero es madera, ¿ya? Por lo tanto, si es madera, estamos hablando que él observó un tejido vegetal, un tejido de un ser vivo vegetal, ¿ya? Por lo tanto, él lo que observó fue esto, algo similar a lo que les muestra acá, que es una especie de, como le decía, de celdillas tipo panal de abejas, ¿ya? Por lo tanto, él, como lo que observa es esto, ¿ya? Él fue el primero también en empuñar la palabra célula, ¿ya? Porque célula en latín significa celdillas, ¿ya? Por lo tanto, lo que él observó fue como lo nombró, pero ahí la traducción en latín sería celdillas, pero la palabra es célula, ¿ya? Eso fue lo primero que observó y en realidad de ahí viene el término célula, ¿ya? Pero lo que él observó acá, en realidad eran células, sí, pero células muertas, células vegetales muertas, porque un corcho, obviamente, mucho tiempo después presenta, ya no estaba ese ser vivo, ¿cierto? Sino que ya sería una estructura muerta, un tejido muerto, ¿ya? Entonces él observa células muertas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, Jensen crea el microscopio, Robert Hooke perfecciona un poquito el microscopio y observa un corcho, es el primero en empuñar la palabra célula, ¿ya? Posteriormente, 10 años después, Anton van Leeuwenhoek, ¿ya? Otro científico, en realidad él perfecciona aún más el microscopio. Fíjese que Robert Hooke de 50 por, Anton van Leeuwenhoek lo perfecciona a un 200 por, ¿ya? Y bueno, con esta perfección del microscopio puede visualizar mucho mejor las estructuras, ¿ya? Y él lo que observa por primera vez, ¿ya? Bajo su microscopio es unas gotas de agua que obtuvo de un charco, así como un charco de agua sucia de la calle. Él sacó unas muestras y la puso bajo el microscopio
Y lo que él observó fueron, bueno, para él en su momento, porque no tenía ni idea de qué se trataba, dijo que habían pequeños animales microscópicos que no eran posible ver, ya a no ser que fuera bajo el lente del microscopio. Entonces, en realidad, lo que él observó fueron microorganismos, ya seres vivos diminutos, ya como protozoos, levaduras. También observó algunas células, como por ejemplo los glóbulos rojos, que son células que están presentes en la sangre, ¿ya? Y bueno, en realidad su microscopio le permitió la visualización de estos microorganismos o células que por ningún motivo veríamos bajo la simple vista humana, ¿ya? Entonces, estos aportes son súper importantes porque una vez entendiendo que se debía crear primero el microscopio para poder observar aquellas cosas diminutas que el ojo humano no puede hacerlo, se empiezan a estudiar a los seres vivos, ¿ya? Fíjense en esta imagen, ¿ya? Que me muestra la resolución de diferentes tipos de microscopio y del ojo humano, ¿ya? Si nosotros observamos las unidades de medidas que están aquí abajo, un metro, ¿ya? Equivale a 1000 milímetros, ¿ya? Que sería la unidad más pequeña, ¿cierto? Entonces el ojo humano puede visualizar desde metros, incluso kilómetros, hasta milímetros, ¿ya? Luego, más pequeño que el milímetro, viene la unidad de micrómetros, que aparece aquí como una especie de eso sería un micrómetro, más pequeño que el milímetro, ¿ya? Y más pequeño que el micrómetro, hay otra unidad que se llama nanómetro. Imagínense lo pequeño que es, ¿ya? Entonces, el ojo humano puede visualizar desde los metros, ¿ya? Hasta milímetros, hasta la unidad de milímetros, ¿ya? El microscopio óptico, fíjense aquí en la línea celeste, puede visualizar aproximadamente desde 1 milímetro, ¿ya? A prácticamente 100 nanómetros o podría ser un micrómetro, ¿ya? Porque está como en el medio, ¿ya? Y el microscopio electrónico, que es un instrumento súper tecnológico, súper avanzado, que se ocupa hoy en día en los diferentes tipos de laboratorios, en salud, etcétera, ya puede visualizar desde micrómetros hasta nanómetros, ver lo más pequeño que compone la materia, que sería el átomo. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo de las diferentes estructuras. Obviamente el ser humano puede medir en metros, ¿cierto? Eh, Células como las células nerviosas, ¿ya? Que se llaman neuronas, son células diminutas, pero son alargadas. Por lo tanto, también pueden medir cerca de 1 metro, ¿ya? El huevo de gallina en realidad también es una célula y la podemos visualizar sin problema. Los huevos de rana también los podemos visualizar, ¿ya? Pero ya necesitamos bajo instrumentos más con ampliación, ¿cierto? El microscopio óptico, los glóbulos, células de la piel, de la sangre, ¿ya? Y un microscopio electrónico ya nos permitiría ver estructuras mucho más diminutas como bacterias, virus y algunas estructuras que están incluso en el interior de las células, que son más pequeños aún que las células, ¿ya? Así que esto es importante como para que nosotros tengamos una noción de la importancia del microscopio para poder entender que en el fondo la célula está compuesta por un montón de estructuras que son más diminutas que ella y que de alguna manera el funcionamiento de la célula depende de estas estructuras pequeñas. Entonces, continuando con el contexto que nos llevó a entender cómo funciona la célula, ¿ya? En 1838, un científico llamado Matthias Scheiden, ya un científico botánico que estudiaba los vegetales, las plantas, dice que todos los vegetales están compuestos por células, todos, ¿ya? Posterior a eso, un contemporáneo a él, que es Theodor Schwann, otro científico que estudia los animales, un zoólogo, determina que todos los animales están compuestos por células, ¿ya? Y Rudolf Virchow, en 1858,
otro científico, dice que todas las células provienen de otras células preexistentes. O sea, ninguna célula surge de la nada, sino que todas las células surgen de otra célula que pudo haberse dividido, pudo haber ocurrido algo que haya dado origen a esta nueva célula, ¿ya? Eso se llama teoría de la biogénesis. Biogénesis, bio significa vida, ¿ya? Y génesis es origen. Por lo tanto, el origen de la vida proviene de otra vida. Eso es lo que intenta mencionar Rudolf Virchow. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Ya. Con esto que menciona Rudolf Virchow, de que toda célula proviene de otra célula preexistente, en realidad es fácil entenderlo, por ejemplo, de que, no sé, por ejemplo, los seres vivos, ya un bebé proviene de células que venían, ¿cierto?, de sus progenitores. Ya, o sea, el espermatozoide es una célula, ya el óvulo es otra célula, y que cuando se unen forman una célula que se empieza a dividir, a crear muchas más células para dar forma a cada una de las estructuras del cuerpo del ser humano. ¿Ya? No sé si ustedes alguna vez han escuchado una discusión filosófica sobre qué viene primero, el huevo o la gallina. ¿La Sí, habían profe. escuchado? Yo es primera vez que lo escucho, profe. ¿Ya? Esto es como una discusión filosófica que antiguamente se daba y que de repente la gente pregunta para saber como los puntos de vista. ¿Ya? Y ¿qué creen ustedes? ¿Qué vendría primero? ¿El huevo o la gallina? Yo creo que obvio tiene que venir la gallina primero, obvio. Es difícil porque, Porque, igual es difícil porque si no hay gallina, ¿cómo vamos a producir un huevo? O si no hay huevo, ¿cómo vamos a sacar un pollito? Es como difícil entenderlo. Yo creo, yo ¿Ya? creo que es primero el huevo. ¿Mónica? ¿Ya? ¿Por qué cree usted que es primero el huevo? Hay varios asienten con la manito que también creen que el huevo, ¿cierto? Yo también creo que es el huevo, porque dice aquí que las células están compuestas por otras células. Entonces, eso sería el huevo. Ya, muy bien. profe, ¿Yolanda? disculpe, profe, yo tenía un alegato acá con una amiga y ella me decía, yo le dije a usted recién, la gallina primero. Y si yo te dije, y ella me dice, si yo te dijera que se puede hacer un huevo sin la gallina, yo le decía, imposible, porque para que un huevo, puedes hacer un bebé tú sin hombre y mujer. ¿Y de dónde salió la oveja Dolly? Dice, fue un clon, pero el clon, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué sacaron del clon? Sangre de otra oveja, ¿o no? Sí, pero ya eso es otra cosa. Eso, la clonación, en el fondo, es crear un ser vivo bajo tecnología que incluye como los genes en realidad. Toda la experimentación genética incluye ahí la clonación. Pero es otro tema en realidad. Que podemos verlo más adelante igual. ¿Alguien? Yolanda parece que había levantado la mano, ¿no? Ya. Miren, en realidad, para aclarar un poquito esto, que a mí me gusta preguntarlo porque a veces nosotros entendemos que el huevo es esto, esto que mostramos acá, el huevo de gallina. ¿Ya? Pero en realidad un huevo no es más que una célula también, ¿ya? No es más que puede ser, por ejemplo, un óvulo, ¿ya? La gallina cuando no se ha cruzado y genera huevos, ¿cierto? Es que no dan origen a un pollito, igual genera huevos, ¿ya? Entonces el huevo no es más que una célula también, ¿ya? Y primero tiene que haber una célula que dé origen a un organismo más complejo. Ya la célula es la unidad más básica y estructural de los seres vivos, y cuando ésta se divide, puede dar origen a organismos más complejos, como por ejemplo el ser humano
o la gallina igual es un organismo complejo, ya que está formado por cientos de células. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros nos preguntamos qué viene primero, el huevo o la gallina, que como les decía, a veces la gente lo dice como para entrar a discusión en una conversación, siempre va a ser primero el huevo, porque toda la vida en el fondo converge de células, ¿ya? Y el huevo es una célula, ¿ya? Y en realidad así comienza, pues por ejemplo, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se genera una célula, ¿ya? Esa célula se llama cigoto y esa célula se empieza a dividir muchas veces para dar origen a los diferentes tejidos del ser vivo que se está formando, ¿ya? Por lo tanto, siempre proviene de una célula que se va a dividir para ir formando en el fondo estructuras complejas. ¿Ya? Entonces, a partir de estos aportes que dijeron estos científicos, incluyendo la invención del microscopio, los que aportaron en eso, ya la teoría celular hoy en día consiste en 4 postulados. Primero, que todos los seres vivos están formados por células. Todos. O sea, si nosotros pensamos, ¿una bacteria es un ser vivo? Sí, la bacteria es un ser vivo y está formado por una célula también. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en común en el fondo con todos los diferentes tipos de seres vivos, ¿ya? Y la célula, si nosotros decimos ya, todos están formados por células, eso significa que es la unidad estructural de los seres vivos. Si yo digo, ¿cuál es la unidad estructural de una gran pared de ladrillos? ¿Ya? La pared sería algo grande, ¿cierto? Pero que la formó una unidad estructural pequeña que sería cada uno de esos ladrillos que la fueron formando. Entonces la célula es similar, son los ladrillos que van formando cada una de las estructuras de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Segundo, todos los seres vivos funcionan en base al funcionamiento celular. ¿Ya? En el fondo es la unidad funcional. Si nuestras células funcionan bien, si todo funciona bien, nosotros vamos a tener, podríamos decir, una buena salud. Si el funcionamiento de nuestras células se altera y no funciona como deberían, bueno, aquí empiezan a aparecer diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, en nosotros, ¿ya? Dependemos en el fondo del funcionamiento de nuestra célula y de darle todo lo que requiere. Requiere energía, requiere oxígeno, ¿cierto? Entonces necesita tener esto para que pueda funcionar de buena manera. Entonces la célula es la unidad funcional y fisiológica de los seres vivos, o fisiológica, ¿ya? Tercero, todos los seres vivos comienzan su existencia a partir de una célula, que era lo que discutíamos recién con el huevo y la gallina. Es decir, que la célula es la unidad de origen de los seres vivos. Ningún ser vivo puede surgir de la nada, ¿ya? Siempre un ser vivo surge a partir de otra célula. Y por último, después del siglo XX, ya con bastante más tecnología, los científicos pudieron determinar que la célula además contiene el material hereditario que se transmite a todas las células descendientes. ¿Ya? ¿Cuál es el material hereditario? ¿ADN? Muy bien, el ADN, el material genético, el ADN, contiene toda la información de cada uno de los seres vivos, ¿ya? Y esa información se transmite una vez que la célula se divide o se reproduce, ¿ya? No estoy hablando, por ejemplo, de solamente reproducción, así de formar nuevos individuos, sino que cuando, por ejemplo, yo me genero una herida en la piel, me caigo, me rompo la piel, ¿ya? Aquí mismo nuestras células se empiezan a regenerar, a dividir en el fondo, y cada una de estas células nuevas también contienen esa misma información genética que el resto de las células de mi cuerpo, ¿ya? Entonces, la célula va a contener este material hereditario y esta información en realidad surgió después del siglo XX, como les mencionaba, con bastante más tecnología a mano. Porque el ADN, no sé si lo pudieron visualizar acá o estaba. Bueno, el ADN está a nivel de moléculas muy pequeñas, como por ejemplo aminoácidos,
proteínas, ya, por lo tanto son estructuras muy diminutas, es una estructura muy diminuta que contiene mucha información, toda la información vital del ser vivo. ¿Ya? Esto simplemente, lo que les muestro ahora, es para que ustedes conozcan que la célula, si bien yo la había mostrado en varias ocasiones, redonda o Profe, ovalada, disculpe, ¿ya? ¿Sí? ¿puede volver a la imagen anterior? Sí, Donde al estaba tiro, como la descripción. al tiro. ¿Ya? Los profes Gracias, profe. suelen mostrar células redondas, ¿ya? Y eso genera confusión porque la célula no es a esta diapo. No, para mí era la otra con las imágenes donde mostraba el huevito. ¿Cuál de todas? ¿Esa? Esa misma, porfa. Ya. Entonces, la célula no es redonda, ¿ya? La célula existe de diferentes formas celulares, ¿ya? Y cada forma celular, en el fondo, ayuda a la función que vaya a cumplir la célula, ¿ya? Por ejemplo, las neuronas, ¿ya? Es una célula nerviosa y es una célula estrellada y alargada, ¿ya? Las células que forman los diferentes tipos de tejidos de un ser vivo suelen ser más rectangulares y con vellosidades. Entonces, a lo que voy, a la diapositiva que les había mostrado, es que las células son de diferentes formas y cada una de sus formas va a responder a la función que pueda realizar. Ya, estas son imágenes vistas bajo un microscopio de células reales, ya, o de estructuras que están presentes en la célula. ¿Vamos bien? ¿Vuelvo atrás de nuevo? ¿O estamos bien hasta acá? Profe, el anterior, porfa, para así uno lo que... Esa y un poquito más arriba. Ahí, profe, por favor. Ya, sí, no hay problema. Les doy unos minutitos en esto. Esto es importante porque, como les mencionaba, lo anterior es en la teoría celular, cómo se construyó en el fondo, cuáles fueron los diferentes aportes que dieron origen a la teoría celular actual. Y esta en el fondo es como el resumen de todos los aportes que se recibieron, que fueron muchos más de los que yo les mostré. En realidad, se deducen estos 4 postulados. ¿Están bien ahí? ¿Continúan? Sí, profe. ¿Hay algunas dudas hasta acá? No, profe. No, vamos bien. Ya. Entonces, la célula compone los seres vivos, pero los seres vivos se organizan de diferentes formas, ¿ya? Podemos nosotros clasificar a los seres vivos según su organización por la cantidad de células que tienen. Vamos a encontrar que hay organismos que realizan todas sus funciones vitales a partir de una sola célula. A eso le llamamos organismos unicelulares, ¿ya? Por ejemplo, las bacterias son unicelulares, los protozoos son estructuras unicelulares, existen hongos unicelulares, ¿ya? Y algas unicelulares. También existen algas y hongos con más células, pero existen también hongos, especies de hongos con una sola célula, ¿ya? Una sola célula hace todas las funciones, repito, o sea, respirar, la reproducción, la digestión, todas las funciones de un ser vivo la puede realizar una sola célula y serían estos algunos ejemplos, ¿ya? Y la otra clasificación es que existen organismos pluricelulares, ¿ya? Que son organismos que pluri viene de plural, de muchas, ¿ya? Está formados por muchas células. Existen hongos pluricelulares como los champiñones que nosotros comemos, existen algas
pluricelulares, helechos, gran parte, o sea, los animales, los insectos, animales del mar, todos estos organismos que son bastante más complejos, están hechos a partir de cientos de células que de manera coordinada necesitan que funcionen todas en el fondo para que se puedan cumplir los procesos vitales. O sea, los procesos digestivos funcionan por muchas células que van a formar cada uno de los órganos, por ejemplo, del sistema digestivo. Y así sucesivamente cada uno de los sistemas, la respiración, se realiza a partir de un montón de órganos y estructuras que ayudan a este proceso. ¿Ya? Y bueno, existen también dos tipos de células, que es lo que nosotros vamos a trabajar a partir de ahora, ya que clasifican a todos los seres vivos, ¿ya? Está la célula procarionte, ¿ya? Que es una célula sin núcleo celular, sin una estructura que mantenga en el interior el material genético. El núcleo es una estructura donde en el interior se guarda el material genético, ¿ya? Entonces, la célula procarionte es una célula que no tiene un núcleo, pero obviamente igual tiene material genético, por lo cual se encuentra suelto en su interior, ¿ya? La célula eucarionte es una célula con núcleo, ¿ya? Tiene un núcleo, es decir, hay una estructura donde se guarda en su interior el material genético. Esa es la principal característica que podemos definir entre una célula procarionte y una célula eucarionte, ¿ya? Pero la célula eucarionte en realidad no solamente tiene un núcleo, sino que también es una célula más compleja, es de mayor tamaño también que la célula procarionte. Y esta célula eucarionte se puede dividir de dos tipos, ¿ya? Existe la célula eucarionte vegetal y la célula eucarionte animal, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, estamos hechos a partir de esta célula eucarionte animal, que es igual y tiene las mismas características en todos los animales, incluyéndonos, ¿ya? Y la célula eucarionte vegetal es una célula compleja, ¿ya? Que tiene en realidad tres estructuras que la diferencian de la animal, ¿ya? Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo van hasta acá? Bien, profe. Bien, profe. Ya. Entonces, los tipos celulares. Les voy a mostrar acá la célula procarionte, ya que la misma palabra procarionte significa ausencia de núcleo. Es una célula de un tamaño mucho menor, ¿ya? Y es una célula que solamente las bacterias son procariontes, ¿ya? Los diferentes tipos de bacterias están hechos a partir de células procariontes y ninguno otro organismo más, ¿ya? Siempre las células procariontes van a dar origen a bacterias, ¿ya? Las bacterias son células procariontes y siempre son unicelulares. Una sola célula cumple todas las funciones vitales de este ser vivo llamado bacteria, ¿ya? Bueno, vuelvo a repetir aquí, no posee núcleo y su material genético se encuentra suelto en el citoplasma, ¿ya? El citoplasma es el medio interno de una célula, ¿ya? Todas las células tienen citoplasma, ¿ya? Y en este caso, el material genético se encuentra suelto en este medio interno, ¿ya? Esta, por ejemplo, es la imagen clásica de una bacteria, aunque las bacterias igual tienen diferentes formas, ¿ya? Pero esta es como la imagen clásica, donde se muestra que en el fondo la bacteria tiene una cápsula, una primera cubierta que sería una cápsula, tiene una segunda capa que sería la pared celular, ¿ya? Tiene una tercera capa que se llama membrana celular o membrana plasmática, ¿ya? Y tiene estructuras que también van a ayudar en su funcionamiento, como por ejemplo esta colita que se llama flagelo. No todas las bacterias la tienen, pero
es una estructura que le ayuda a darle movimiento a la célula, que se pueda desplazar. Estos pelitos que se llaman frimbias no son pelitos en realidad, sino que son estructuras que permiten compartir información genética con otras células, ¿ya? Y esto que se ve aquí enredado aquí adentro sería el material genético, el ADN de esta célula, ¿ya? Que está suelto en el interior. Ya, y se ve también unos puntitos morados pequeñitos. Esas estructuras se llaman ribosomas, ¿ya? Que son estructuras que todas las células tienen, todos los tipos de células tienen, y vamos a ver más adelante cuál es su función porque son súper importantes. La célula eucarionte, animal y vegetal, tienen muchos organelos que son los mismos, ¿ya? Por ejemplo, en esta célula eucarionte animal vamos a ver un núcleo, la célula eucarionte vegetal también tiene un núcleo. Aquí vamos a ver retículo, estructuras internas que se llaman organelos celulares, ya que por ejemplo este se llama retículo endoplasmático rugoso, la célula vegetal también lo tiene, y así la mayoría de las estructuras en realidad la tienen ambos tipos de células, porque son células eucariontes. Ya son algunas estructuras solamente que diferencian a una célula animal de una célula vegetal. ¿Ya? Entonces, todas estas estructuras que aparecen acá, en la célula eucarionte animal, se llaman organelos celulares, ¿ya? Entonces, en el interior de la célula, estos organelos son estructuras que cumplen diferentes funciones, que se dividen las funciones, ¿ya? Así como si hacemos la analogía con el cuerpo humano, ¿ya? Y el estómago se encarga de una parte de la digestión y los pulmones de una parte de la respiración, y cada estructura se divide la tarea de hacer algo específico para funcionar. Bueno, en el interior de la célula ocurre lo mismo, ¿ya? Estos organelos celulares también se dividen las tareas para que la célula pueda funcionar de manera adecuada. Y la célula eucarionte vegetal, nosotros la podemos diferenciar de la célula eucarionte animal, ya por tres cosas, ya tres estructuras que son las principales. Primero, vamos a fijarnos que aquí hay una estructura grande, ya que es más, puede ocupar incluso más espacio en el interior de esta célula, que se llama vacuola, ¿ya? La célula eucarionte animal tiene vacuolas pequeñitas. La célula eucarionte vegetal tiene una vacuola grande. Aquí se almacena agua y algunos nutrientes, ¿ya? Y esta estructura destaca porque es grande la célula vegetal. Además, en la célula vegetal vamos a encontrar una estructura gruesa que la rodea, la bordea, ya que si se fijan, en la célula animal no. Hay solamente una estructura que la bordea y se ve delgada. Ya esa estructura que la bordea acá se llama membrana plasmática. Y acá la célula eucarionte vegetal también tiene la membrana plasmática, pero tiene aparte otra capa gruesa que se llama pared celular. ¿Se ve la diferencia, cierto? ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Ya? Y por último, la tercera característica que tiene la célula vegetal y que no tiene la animal es una estructura verde que aparece acá, que es el cloroplasto. ¿Ya? Fíjense, aquí hay cloroplastos y en la célula animal no hay cloroplastos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los vegetales hacen un proceso que se llama fotosíntesis, ¿ya? Y los animales no. Por lo tanto, la célula eucarionte vegetal, específicamente en los cloroplastos, ocurre este proceso llamado fotosíntesis, donde las plantas en el fondo crean sus propios alimentos a partir de energía que obtienen del sol, ¿ya? Y de otros componentes. Entonces, estas serían las tres características principales que van a distinguir a la célula vegetal del animal. Repito, la pared celular, una vacuola grande, ¿ya?
y el cloroplasto. La célula eucarionte animal, ¿ya? Solamente tiene una estructura que no tiene la vegetal, que es esta estructura amarillita que se ve acá, que justo no tiene el nombre, ya eso se llaman centriolos. Ya la célula eucariota animal tiene centriolos y la célula eucariota vegetal no los tiene. Por otra parte, si empezamos a mirar los nombres, fíjense que aquí hay una estructura que se llama mitocondria, aquí hay una estructura que se llama, esto es aparato de Golgi. Miremos acá. Acá también hay una mitocondria, acá también hay un aparato de Golgi. Y si les voy mostrando las dos imágenes, se van a dar cuenta que ambos tienen ribosomas, ambos tienen citoplasma, tienen membrana plasmático, tienen retículo endoplasmático, tienen núcleo y nucleolo, ¿ya? Entonces, todas esas estructuras son comunes en ambas células. ¿Ya? Y entre todas las células, eucariontes y procariontes, hay 4 estructuras básicas que la tienen todos los tipos de células, ¿ya? Que sería la membrana plasmática, ¿ya? Esa membrana plasmática todas las células tienen. Ribosomas, que son unos puntitos diminutos que se ven en el interior de la célula, todos los tipos de células tienen. Material genético, ¿ya? No importa si está en el interior de un núcleo o si está suelto en el citoplasma, todas las células tienen que tener material genético. Y el citoplasma, que es el medio interno de la célula, donde están posicionados cada una de las otras estructuras, de los otros organelos, ya el citoplasma, entonces este medio interno, todas las células lo tienen también. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? Quiero terminar de escribir eso. Yo igual, profe, por favor. Ya. Yo estoy lista, profe. Ya. Continúo entonces. Ahora vamos a analizar las funciones de los orgánulos celulares. De todas estas estructuras que vimos en el interior de la célula, ya vamos a reconocer cuál es la forma y la función de cada uno de ellos. Vamos a partir por la pared celular, ¿ya? La pared celular es una estructura gruesa, rígida, que está presente en las células vegetales, célula eucarionte vegetal, ¿ya? Y esta estructura es súper importante porque le otorga rigidez y define la estructura de la célula, le da soporte a los tejidos y protege sus contenidos. Esta estructura es tan rígida que incluso cuando la célula muere se puede observar, ¿ya? Y de hecho, voy a retroceder, al tiro vuelvo. Cuando nosotros vimos acá que Robert Hooke observó una capa de corcho, ¿ya? Y observó esto, él observó estas pequeñas celdillas y esas celdillas en el fondo que le dan forma justamente es la pared celular, ¿ya? Son células vegetales muertas que ahí han conservado su pared celular, ¿ya? Por lo tanto, esta estructura es súper rígida, ¿ya? De hecho, no todos los seres vivos pueden procesarla, de hecho, como al comer, por ejemplo, vegetales. Por lo tanto, esta estructura le da, de alguna manera, soporte y protege los contenidos de esta célula. El núcleo
Ya el núcleo es, en el fondo, una doble membrana que envuelve y contiene en su interior el material genético, el ADN. Ya, fíjense que aquí se ve como la membrana nuclear se ve como dos líneas. Ya, eso se refiere que es una doble membrana. Ya, el núcleo tiene poros, ¿ya? Y tiene en el interior un nucleolo, ¿ya? En el fondo aquí la función principal del núcleo es que contiene la información genética, el material genético que es el ADN, ¿ya? Y la membrana nuclear que les mencionaba que es doble, también se le puede llamar carioteca, ¿ya? Y que tiene estas pequeñas perforaciones que son poros que hacen posible intercambio de sustancias de manera selectiva. ¿Ya? Pero si tenemos que recordar cuál es la función principal del núcleo, es que es una membrana que en su interior contiene el material genético de la célula. ¿En qué tipo de célula entonces encontrábamos núcleo, recuerdan? ¿En la eucarionte o en la procarionte? La eucarionte. Muy bien, Eucarionte. muy bien, en la eucarionte. Entonces el núcleo es solo de la célula eucarionte. La mitocondria. ¿Ya? La mitocondria es un organelo súper importante en el interior de la célula, porque es el organelo que se encarga de obtener energía para las funciones celulares. ¿Ya? Este organelo está formado por una doble membrana, donde la membrana que se encuentra más adentro se encuentra plegada. Si se ven, está como arrugada acomodándose, esos son pliegues. Ya esa sería la estructura de la membrana más interna. Tiene su propio material genético, ya que no influye mucho en realidad en el funcionamiento celular, pero tiene su propio material genético. Y lo más importante es que nosotros igual tenemos que aprender a visualizarlo, porque podemos observar diferentes tipos de imágenes, dibujos de células, ¿ya? Pero como lo observaba aquí, lo mostraba, por ejemplo, fíjense acá, la mitocondria sería esta estructura que se ve como rojiza y se ve adentro como los pliegues de la membrana. Acá también se ve como esta estructura con pliegue que yo les digo a los estudiantes del liceo que es como un completo con mostaza. Ya, entonces, visualmente yo puedo observar diferentes tipos de dibujos de la célula, pero tengo que saber reconocer la mitocondria porque en su interior tiene pliegues. ¿Ya? Se fijan que son células, dibujos de células diferentes, pero tengo que aprender a reconocer cómo es la mitocondria. Y bueno, aquí se ve como el por qué se ve como esta mostaza que le decía yo en el completo, porque la membrana interna está plegada, ¿ya? Entonces, principal función, obtiene la energía que la célula necesita. ¿Continúa? Espera un poquito, profe. Ya. Ya, voy a continuar. Bueno, este organelo, lo último que voy a mencionar es que son estructuras complejas, ya estos organelos solamente están en las células eucarionte, en ambas, en la célula eucarionte animal y vegetal. Los ribosomas, ya los ribosomas los mostramos como puntitos y están presentes en todas las células, la célula procarionte y las células eucariontes. Ya esta estructura que se ve como puntitos
ya es importante porque contienen otro tipo de material genético que se llama ARN y proteínas que son importantes para, en el fondo, la expresión del material genético. ¿Ya? Estos puntitos lo podemos encontrar principalmente, podríamos decir como incrustados en una estructura que se llama retículo endoplasmático rugoso, ya que son esta estructura como aplanada. Si se fijan, los puntitos se encuentran principalmente incrustados acá, ¿ya? También pueden estar sueltos en el citoplasma, pero la mayor concentración de ribosomas los vamos a ver pegaditos al retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? ¿Qué función cumplen? Síntesis de proteínas, ¿ya? Forman proteínas, construyen proteínas. Y las proteínas son súper importantes en muchos aspectos que quizás vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, como para que tomen apunte y no escriban todo, que lo más importante es la función que participa en la síntesis de proteínas, es decir, construye proteínas. Y vuelvo a repetir que los ribosomas están presentes en todos los tipos celulares, procariontes y eucariontes. El retículo endoplasmático, ya lo mencioné, porque los ribosomas están incrustados en un tipo de retículo endoplasmático. Fíjense primero en la forma, ¿ya? En las células eucariontes, pegadito al núcleo, fíjense que esto morado que aparece acá es el núcleo, ¿ya? Pegadito al núcleo vamos a encontrar unos sacos aplanados, interconectados entre sí, que es como una especie de laberinto, ¿ya? Esto que se ve acá se llama retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Rugoso porque tiene rugosidad, tiene incrustado ahí los ribosomas, ¿ya? Y a continuación del retículo endoplasmático rugoso vamos a encontrar unos tubitos, ya que parecen como una especie de corales, ya que se llama retículo endoplasmático liso. Entonces, el retículo endoplasmático hay de dos tipos, el rugoso y el liso, ¿ya? Antes de ir a la función, quiero que vuelvan a mirar acá, por ejemplo, la forma, la estructura de la célula. En este dibujo, fíjense que aquí tenemos el núcleo, ya pegadito al núcleo, el retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas incrustados, y a continuación los tubitos del retículo endoplasmático liso. Vuelvo a mostrarlo acá también, ¿ya? Acá tendríamos el núcleo, retículo endoplasmático rugoso, y acá retículo endoplasmático liso, donde se ven como los tubitos, los circulitos. Y aquí también lo mismo. Núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Es importante que yo se los muestre de esta manera, porque todos los dibujos celulares probablemente tengan diferentes colores, hay algunos que no van a hacer distinción entre el liso y el rugoso, ¿ya? Pero ustedes lo tienen que ubicar porque se encuentran pegaditos al núcleo, ¿ya? ¿Qué función cumplen? El retículo endoplasmático rugoso principalmente va a sintetizar y almacenar proteínas que luego van a ser liberadas hacia el medio extracelular, es decir, hacia afuera de la célula, ¿ya? Y el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Va a sintetizar lípidos, ¿ya? Los lípidos son estructuras que son similares, bueno, las grasas, por ejemplo, son lípidos, ¿ya? Son moléculas importantes que dan estructura a la misma célula también. Por ejemplo, la membrana plasmática está formada por una estructura llamada fosfolípido, que es un tipo de lípido, ¿ya? Por lo tanto,
resumen de las funciones, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza y almacena proteínas y el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. Cuando yo hablo de la palabra sintetizar, ya que se utiliza mucho en estos conceptos que estoy definiendo, ya cuando uno sintetiza algo, es la construcción de algo. Es cuando pequeñas, podríamos decir, sustancias simples, sintetizan una estructura más compleja. ¿Ya? Entonces, la palabra sintetizar es como construir algo. ¿Ya? Entonces, aquí el retículo endoplasmático rugoso ayuda a la construcción de las proteínas y de almacenarlas, y el retículo endoplasmático liso ayuda a la construcción de lípidos. Dejo ahí un minutito para que extraigan lo importante. Yo igual sé que estas palabras son complejas, los nombres probablemente de estos organelos nunca los habían escuchado, pero son complejos los nombres, pero de a poquitos, si ustedes los van como leyendo o podríamos decir como leyéndolos como en voz alta cuando miren una estructura de la célula, de forma repetida uno se va familiarizando con estos nombres, ¿ya? No es difícil la comprensión, pero sí cuesta aprenderse estos nombres, así que sería bueno que igual lo estén visualizando de vez en cuando en algunas imágenes, ¿ya? La siguiente estructura es el aparato de Golgi, ¿ya? Golgi es un apellido, ¿ya? De la persona, el científico que lo descubrió, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué hace este organelo? Primero, también son sacos aplanados, ¿ya? Pero que lo podemos diferenciar porque alrededor de él vamos a encontrar estas especies de burbujas, ¿ya? Estas burbujas se llaman vesículas, que en el fondo son como estas burbujas que en su interior transportan alguna sustancia, ya alguna proteína o alguna sustancia necesaria para la célula, ¿ya? Entonces, el aparato de Golgi lo que hace en el fondo es modificar químicamente sustancias que son sintetizadas por la célula, ¿ya? Em, hay una conexión, con los otros organelos celulares. Vamos a mirar, voy a volver atrás. Acá. Los ribosomas, por ejemplo, construyen proteínas, ¿ya? Estos ribosomas están incrustados en el retículo endoplasmático rugoso, que este retículo también sintetiza proteínas, ¿ya? Y que dice, luego son liberadas en vesículas, ¿ya? O sea, en estas burbujas. Estas burbujas se dirigen, fíjense las vesículas se dirigen al aparato de Golgi, donde es como el control de calidad. Las modifica, ve si están bien, las vuelve a empaquetar en otras burbujas y luego las envía al lugar de la célula donde hagan falta. ¿Se entiende eso? Están conectados estos tres organelos. Entonces, si nosotros hiciéramos la analogía de una fábrica, de cualquier cosa en realidad, todas las fábricas que construyen algún producto siempre van a tener un control de calidad que va a modificar, va a chequear que todo esté ok. ¿Ya? Ese control de calidad en la célula es el aparato de Golgi.
Los cloroplastos, ¿ya? Que solamente están presentes en la célula eucarionte vegetal, ausente en la célula animal, ¿ya? Este es un organelo que también tiene una doble membrana y tiene su propio material genético, ¿ya? Los cloroplastos, la función principal es que en su interior se lleva el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Este proceso permite en el fondo que las plantas o los organismos que generan su propio alimento puedan formar justamente a través de este proceso los compuestos que ellos necesitan. ¿Ya? Es verde, como aparece acá, y ¿qué más? En su interior tiene estructuras que son como unos discos aplanados que se llaman tilacoides. ¿Ya? Pero la función principal, insisto, es que en él se lleva a cabo la fotosíntesis. La gran vacuola central, que es la estructura que dijimos que está ausente en la célula animal, ¿ya? Una vacuola grande no hay en la célula animal. Hay vacuolas pequeñas, ¿ya? Pero una vacuola grande caracteriza a la célula vegetal, ¿ya? En su interior puede ocupar hasta el 90% del volumen celular, del espacio que hay en el interior de la célula, el 90% puede ser solo una vacuola, ¿ya? Y esta vacuola principalmente almacena agua y algunas sustancias o nutrientes importantes para la célula. Y mientras cuando esta vacuola se encuentre llena de agua, va a generar presión sobre la pared celular de la célula vegetal, ¿ya? Y eso le da en el fondo rigidez al organismo, ¿ya? A la célula y en consecuencia al organismo. Por lo tanto, es súper importante porque esta vacuola, mientras más llenita de agua esté, significa que más presión va a ejercer hacia la pared, ¿ya? Va a generar como que la célula se hinche y sea rígida. ¿Continúo? ¿Hay alguna duda hasta acá? Van bien, ¿ya? Los centriolos son unos pequeños tubos, podríamos decir estrellados, que solamente están presentes en la célula eucarionte animal, no en la vegetal, ¿ya? Los centriolos en realidad se encargan de formar y organizar filamentos del citoesqueleto. La célula en su interior también tiene una especie de esqueleto que le da rigidez y firmeza, ¿ya? La célula animal. Entonces, ¿de dónde surgen esos estructuras, esos filamentos que forman el citoesqueleto? Desde los centriolos, ¿ya? Así que son estructuras internas que ayudan justamente a la organización de la célula, a la rigidez, a la estructura. Entonces, miren, esta es como un dibujo animado de los centriolos
y acá se ve una imagen real vista bajo el microscopio de un centriolo. Si se fijan, está como mirado desde arriba para ver el interior de uno de estos tubos llamados centriolos. Es como si lo observara de un extremo. Las frimbias y los flagelos, ¿ya? Algunas células eucariontes, ya nosotros vimos las frimbias y los flagelos en las células procariontes, ¿ya? Pero frimbias y flagelos también pueden tener algunos tipos de células eucariontes, ¿ya? Principalmente las frimbias son proyecciones pilosas, o sea, parecieran que son pelos, pero en realidad son como extensiones de la membrana o de la estructura más externa, ¿ya? Que se utilizan para adherirse entre sí a superficies celulares de otros organismos, ¿ya? Sirve para adherirse y en algunos casos también para intercambio de sustancias. Los flagelos son extensiones también de la membrana, ya esta colita que le sale a la célula, que también pueden tener células eucariontes, ya no solamente las células procariontes pueden tener flagelos, sino que también algunas células eucariontes, y que en el fondo le generan propulsión. Es como movimiento en el fondo que va a hacer que se pueda desplazar la célula. Como por ejemplo, flagelo también tiene el espermatozoide, ¿ya? Que es una célula que necesita moverse para poder llegar hasta el óvulo, ¿ya? Entonces, las bacterias pueden tener flagelo, pero también células eucariontes como por ejemplo el espermatozoide. Ya con esto estamos finalizando los organelos celulares. Ya hay unas estructuras que son vesículas, son como esta especie de burbujas que yo les mencionaba, que son específicas, lisosomas y peroxisomas. Ya los dibujos en realidad se ven como estructuras redondas, como burbujas pequeñas. Ya no los podría diferenciar bien, pero sí en la función que realizan. Ya los lisosomas eh, se, su función en realidad es la digestión de moléculas provenientes de la misma célula o desde afuera, ¿ya? Digiere, ¿ya? Moléculas, ¿ya? Digerir es como lo mismo que hacemos con el alimento nosotros, ¿cierto? Ingresamos, por ejemplo, un nutriente y la digestión se encarga en el fondo de dividirlo, destruirlo hasta que queden sus compuestos más sencillos, ¿ya? La digestión. Entonces acá los lisosomas también digieren sustancias para su eliminación, ¿ya? Y los peroxisomas contienen enzimas que descomponen sustancias tóxicas, ¿ya? Derivadas de procesos de la misma célula. Procesos químicos generan sustancias que pueden ser tóxicas, entonces los peroxisomas se encargan de descomponer, eliminar estas sustancias tóxicas. ¿Sí? Ya. Y por último, según las imágenes que yo les mostré, vamos a tratar de reconocer la forma de los organelos celulares para ponerle el nombre. Pero no lo vamos a hacer con esta imagen porque se ve mal. Voy a buscar otra que tengo. ¿Puede ser esta? No, puede ser. No.
A ver, creo que igual tenía. Ah, y aquí tengo unas células. Mucho zoom. Ya. Esta es una célula eucarionte animal. Ya. Y abajito tengo una célula eucarionte vegetal. Vamos a mirar la animal. ¿Ya? ¿Qué estructura creen ustedes que puede ser este círculo central que se encuentra en la célula? Este círculo grande. El núcleo, ¿no? Membrana nuclear. Bien, o sea, el núcleo en sí, el núcleo que tiene ahí, igual tiene ahí su membrana nuclear. De hecho, fíjense que aquí uno de los puntitos me apunta a la membrana nuclear. Aquí, por ejemplo, debería decir membrana nuclear. No sé si podría, a ver, déjenme ver si puedo ir poniendo los nombres con ustedes. Sí, me las voy a idear. Ya, entonces, esa estructura como externa sería la membrana nuclear. Por lo tanto, aquí me estaría mostrando el núcleo. ¿Ya? Como bien ustedes mencionaban. ¿Ya? ¿Qué estructura sería esta que se encuentra dentro del núcleo? Nucleolo. Muy bien. El nucleolo. Veamos acá esta estructura más externa que bordea todas las células. Que todas las células tienen esta estructura. Profe, después la voy a enviar por algún... Esta, porque la guía no pude encontrar yo. ¿En cómo las puedo encontrar? Los libros no me salió nunca, no pude encontrar. ¿En qué la puedo encontrar después para hacerla bien y leerla bien? ¿Esta imagen? Sí, todas las imágenes que mostró hoy, porque realmente quedé como bien perdida. Ya, se las puedo mandar con Eric si quieren, para que él se las reenvíe al grupo de WhatsApp. Ah, mejor, ya. Vale, ¿Ya? profe, gracias. Ya. ¿Qué estructura sería esta externa? ¿No es el citoesqueleto? No, es algo que envuelve Membrana a la célula. plástica. ¿Cómo? No es la membrana plástica, Célula. profe. Membrana plasmática. Esa misma. ¿Ya? Esta es la membrana celular que se llama membrana plasmática. ¿Ya? Eso es importante igual reconocerlo, ¿ya? Porque siempre es la estructura que bordea la célula y todos los tipos de células tienen membrana plasmática, la vegetal, la procarionte y la eucarionte animal también, ¿ya? Miren, este recuadro de aquí abajito está mostrando el medio interno, que yo mencioné varias veces igual, el medio interno de la célula. ¿Recuerdan cómo se llamaba? El medio interno, ¿no? Vasícula de secreción. No. El medio interno lo mencioné, pero no les dije cómo la función, pero lo mencioné varias veces. Le explicaba que se llama citoplasma. ¿Ya? Ustedes tienen que recordar que es el medio interno de la célula.
Bueno, acá muestra unos puntitos, este recuadro de aquí está apuntando como a unos círculos chiquititos que pueden estar en la célula y pueden haber muchas incrustados en otra estructura. ¿Qué podrían ser esos puntitos? Sintetizan proteínas. Todas las células lo tienen, son ribosomas. Ya, el ribosoma es un puntito chiquitito que apenas se ve ahí en la célula. Miren esta estructura que aparece acá, la que estoy señalizando. Ya que este es un dibujo, entonces está más animado, está más sencilla la imagen, pero en el fondo igual está dando forma a lo que es el aparato de Golgi. Ya, esta estructura de acá. Vamos a poner acá entonces aparato de Golgi. ¿Recuerdan cómo se llamaba esta estructura para este recuadro? ¿Mitocondria? Bien, la mitocondria. ¿Qué función cumplía la mitocondria? ¿Alguien lo recuerda? Participa en la obtención de energía. Muy bien. Obtención de energía para las células. ¿Ya? Fíjense acá. Teníamos el núcleo y pegadito al núcleo, ¿qué estructura venía para este recuadro? Que era como unos sacos aplanados interconectados, que yo le decía que es como un laberinto. ¿El retículo endoplasmático rugosa? Muy ¿No? bien. Sí. Entonces acá tendríamos el retículo endoplasmático. Aquí está, en realidad no hace una distinción, así que aquí estaría el rugoso y el liso. Ya no, el dibujo al menos no me muestra como una diferencia, pero aunque el dibujo no me lo muestre, todas las células tienen un retículo endoplasmático, liso y rugoso, ¿ya? Aunque este dibujo no haga una diferencia, sí hay, están los dos presentes, ¿ya? Miren este tubo que está aquí, ¿qué podría ser? Es un tubo del cual salen los filamentos del citoesqueleto. ¿Centriolos? Algo así, ¿o no? Muy bien, los centriolos. Ya, si se fijan, hay varios centriolos en este dibujo, ya, pero ahí con señalar uno. Y acá hay otra estructura más, que es como una especie de vesícula, como una burbuja. ¿Qué podría ser? Puede participar en la digestión de sustancias. Lo vimos al final, ¿no? Podría ser perfectamente un lisosoma, porque es una especie de vesícula, ¿ya? De acuerdo. Lisosoma, ¿sí? Y lo último que nos queda en este sería, bueno, aquí muestra unos especies de filamentos, ya que justamente, se los voy a mostrar acá porque esta es una imagen dibujada, animada, ¿ya? Esos filamentos del citoesqueleto se llaman microtúbulos, ya que en el fondo cumple la misma función
que el citoesqueleto, que les mencionaba dar como rigidez a la célula, ¿ya? Así que esos serían los microtúbulos, ¿ya? Acá en la célula vegetal vemos estructuras similares, ¿ya? Entonces vamos a ver las que no mencionamos, ¿ya? Que solamente están en la célula eucarionte vegetal. Primero teníamos una capa, una capa gruesa que rodea la célula. ¿Cómo se llamaba esa capa gruesa de la célula eucarionte vegetal? Que solamente la tenía ella y bordea la célula. Pared celular, Membrana plasmática. membrana plasmática. La membrana lo tienen todas las células, ¿ya? Acá esta estructura más gruesa sería la pared. Cloroplasto. Pared celular. Membrana nuclear. No, esta sería la pared Pared celular. celular. Sí, La pared. ¿ya? ¿Se fijan? Pared. Ay, me equivoqué. A ver, esto va acá. ¿Ya? La pared celular sería como esa capa gruesa, que aquí estaba marcada como en bien negrito. Y en el interior, la capa más delgadita, podríamos decir que es la membrana plasmática, que también tiene acá. ¿Se fijan? Acá igual está la membrana plasmática. ¿Ya? No voy a poner los que se repiten, solamente los que faltan acá. ¿Ya? ¿Qué podría ser esta estructura que es grande, que tiene la célula vegetal, que almacena agua y nutrientes? Vacuola. Muy bien. Ya, a mí me gusta ponerlo como gran vacuola, porque la célula animal tiene vacuolas pequeñas, ya, pero este se caracteriza porque es grande. Ya, ¿y qué otro organelo nos faltaría? Una estructura más que tiene la célula vegetal y no tiene el animal. Esta estructura de acá representa esta estructura donde se realiza la fotosíntesis. ¿Qué sería? Cloroplastos. Muy bien. Los cloroplastos. ¿Ya? Entonces, a modo de que ustedes se familiaricen con estos nombres de las estructuras que hay en el interior de la célula, yo les voy a mandar esta guía. Esta es una guía que no trabajo con ustedes, para los chicos del liceo, pero están todas las funciones aquí también resumidas, ¿ya? Entonces les va a servir. Así que se la voy a mandar a Eric para que él se la comparta a ustedes, ¿ya? Y sin los nombres se los voy a enviar para que ustedes lo puedan ir poniendo. ¿Les parece? Profe, ¿puede Sí, ponerla en profe. la pantalla para sacarle un pantallazo a la célula vegetal, creo que se llama, ¿no? ¿Esa? Sí, esa, por favor. Ya. Entonces, la próxima clase vamos a revisar la guía. Ya vamos a partir revisando la guía para que ustedes se apoyen de ella. Igual hay harta información sobre los organelos celulares, fíjense. Los peroxisomas, los lisosomas, el citoesqueleto, ¿ya? Y hay actividades. Entonces, las actividades las vamos a realizar al inicio de la siguiente clase. ¿Ya? Y les voy a mandar igual la otra guía con Eric, esta que está acá, para que puedan familiarizarse con esta estructura, con los nombres de los organelos celulares. Y bueno, igual ahí están las funciones, que es lo principal, también saber cuáles son las funciones de los organelos celulares. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o consulta? ¿No? ¿Estamos bien? No, profe, todo bien. Ya, súper, Todo bien. súper. La guía es la número 10. Profe. ¿Ya? ¿Ah? Ay, gracias. Ya. Eso pues, entonces nos encontramos en la próxima clase. Buenas noches, que descansen. Ya, buenas noches, Vivan profe. bien. Igualmente, profe. Buenas noches, Gracias. profe.